La madera de la vieja mesa de roble estaba fría bajo mis manos. El aire de la sala parecía pesado, denso de palabras no dichas, y con el olor a polvo y romero seco que venía del patio. Al otro lado de la mesa, mi sobrino Javier, el hijo de mi hermano, empujaba una carpeta de cuero hacia mí. Sus ojos, pequeños y calculadores como los de un tratante de ganado, evitaban los míos. «Los papeles, tía Elena». «Es solo una firma», dijo, con la voz untada de una falsa amabilidad que no disimulaba la impaciencia. «Es por su propio bien. Usted ya no tiene edad para ocuparse de todo esto». Esto, como él lo llamaba, era la tierra de mis padres, el olivar que mi abuelo plantó con sus propias manos, donde cada árbol retorcido por el sol de Andalucía contaba la historia de nuestra familia. Quería que la vendiera a una constructora, para dar paso a casas de veraneo para gente de Madrid que no sabe distinguir entre una aceituna manzanilla y una gordal. Respiré hondo, sintiendo el peso de mis 74 años no en los huesos, sino en la memoria. «Yo sé cuidar de lo que es mío, Javier». Él sonrió, una mueca que no alcanzó sus ojos. «Tía, con todo el respeto, usted siempre ha sido frágil. Deje que los más fuertes resuelvan las cosas. Siempre ha sido así. Frágil». Aquella palabra, aquella única palabra fue la llave que abrió una puerta cerrada bajo llave en el fondo de mi alma durante casi 60 años. El escenario a mi alrededor se desvaneció. El rostro de Javier se disolvió y se transformó en otro, más viejo, más duro. El olor a romero fue reemplazado por el hedor a aceite rancio y sacos de arpillera, y de repente yo ya no era Elena, la abuela. Yo era Elena, la chiquilla de 15 años, aterrorizada, parada en medio del almacén más oscuro de mi vida. Y es aquí, en este punto de inflexión, donde comienza mi verdadera historia. Una historia sobre el poder que descubrimos cuando nos niegan nuestro propio valor. Antes de contarles cómo encontré mi voz, una voz que tantos intentaron silenciar, les pido que se unan a nuestra comunidad aquí. Suscríbanse, para que ninguna historia como esta se pierda en el tiempo. Porque, a veces, los recuerdos más silenciosos son los que gritan más fuerte. Nací y crecí en Alcalá de los Valles, uno de esos pueblos blancos enclavados en las colinas de la provincia de Cádiz, un lugar donde el sol de verano cuece las paredes de cal hasta dejarlas deslumbrantes, y el invierno trae un frío húmedo que se cala hasta los huesos. Nuestra vida era sencilla, dictada por el ritmo de las cosechas. Mi padre, Mateo, era un hombre de pocas palabras y manos encallecidas por el trabajo en el campo. Mi madre, Isabel, era el corazón de la casa, una mujer cuya fuerza se medía por la forma en que conseguía transformar un puñado de harina y unos huevos en un banquete para nosotros. Mi hermano menor, Carlos, y yo. Éramos pobres, pero de una pobreza digna. Nuestra riqueza no estaba en pesetas, sino en el olor del pan horneándose, en las risas de Carlos mientras perseguía gallinas en el corral y en el silencio cómplice entre mis padres al final de un largo día. Yo era una niña soñadora. Me encantaba sentarme bajo el gran alcornoque detrás de nuestra casa, leyendo los pocos libros que conseguía prestados de la escuela, o simplemente imaginando mundos más allá de nuestras áridas colinas. Tenía 15 años cuando llegó la sequía, larga e implacable. La cosecha de aceitunas fue desastrosa, y el rostro de mi padre se convirtió en un mapa de preocupaciones cada vez más profundas. Las conversaciones por la noche, antes susurradas, se volvieron más audibles. Palabras como deuda y banco flotaban en el aire como humo. Fue entonces cuando mi madre, con los ojos tristes pero la voz firme, me dijo que tendría que ir a trabajar. «Es en el almacén de don Ricardo», dijo, arreglando un mechón de mi pelo que se había escapado de la trenza. «Necesita una muchacha para ayudar a ordenar los estantes y atender el mostrador. Es un hombre serio, Elena. Sé trabajadora y obediente». Don Ricardo Vega era el dueño del mayor colmado del pueblo, La Abundancia. El nombre era una amarga ironía para la mayoría de nosotros. Vendía de todo: aceite, vino, bacalao salado, herramientas, telas. También era el hombre al que todos acudían cuando el dinero se acababa antes de fin de mes, lo que significaba que casi todo el mundo en Alcalá le debía algún favor o dinero. Era respetado, pero era un respeto nacido del miedo, no de la admiración. Era un hombre corpulento, de rostro rubicundo, y una mirada que parecía tasar el valor de todo y de todos. Al día siguiente, me puse mi mejor vestido, uno de flores estampadas ya descolorido, y fui con mi madre a la plaza principal.
La puerta de la abundancia chirrió cuando la empujamos. El interior era oscuro y fresco, un alivio del calor de fuera. El olor era una mezcla abrumadora de jamón curado, especias y polvo. Don Ricardo estaba detrás del mostrador de madera maciza, anotando algo en un gran libro de cuentas. Levantó la vista y su mirada se posó en mí, detenida y evaluadora. Me sentí encoger. Así que, esta es la muchacha, dijo, con voz grave y sin calidez. ¿Sabe hacer cuentas? ¿Es rápida? Es una buena chica, don Ricardo. Muy trabajadora, respondió mi madre, con una nota de súplica en la voz que hirió mi orgullo. No me dirigió ni una palabra más. Solo le dijo a mi madre que podía empezar a la mañana siguiente, a las 7. Al salir a la luz del sol, sentí un nudo en el estómago. Aquel lugar, que para muchos representaba la salvación, para mí parecía el comienzo de una larga sombra. La primera semana en la abundancia fue un borrón de nuevas tareas y ansiedad constante. Mi trabajo consistía en barrer el suelo de piedra, quitar el polvo de las estanterías que se alzaban hasta el techo, pesar granos, cortar queso y, sobre todo, mantenerme fuera del camino de don Ricardo. Rara vez me hablaba directamente. Sus instrucciones eran ladridos cortos, órdenes lanzadas al aire que yo tenía que atrapar y ejecutar con la máxima velocidad. Muchacha, el saco de lentejas. Limpia ese mostrador. Ahora, no te quedes ahí parada mirando las moscas. Me movía por el almacén con el cuidado de un ratón. Aprendí rápidamente la geografía de la tienda. Dónde estaban los vinos más baratos. La diferencia entre el chorizo picante y el dulce. Cómo envolver medio kilo de azúcar en papel de estraza, sin derramar un solo grano. El trabajo era físicamente exigente. Al final del día, me dolían los brazos de cargar cajas y me punzaba la espalda. Pero el cansancio más profundo era mental. Era el agotamiento de estar permanentemente en alerta, de intentar anticipar la siguiente orden, la siguiente mirada de desaprobación. Don Ricardo supervisaba todo desde su puesto detrás del mostrador. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Tenía un cuaderno de tapas negras donde anotaba obsesivamente. Yo no sabía lo que escribía, pero imaginaba que era una lista interminable de mis fallos. A pesar del miedo, había pequeños momentos de alivio. Cuando doña Elvira, la panadera, venía a por harina y me guiñaba un ojo discretamente. O cuando el viejo Pepe, el pastor, me contaba un chiste rápido mientras le pesaba el tabaco. Eran chispas de humanidad en un ambiente frío y transaccional. Esos momentos eran mi bocanada de aire fresco. El dinero que llevaba a casa el sábado era poco. Un fajo de billetes finos y gastados que le entregaba a mi madre. Ella lo recibía con una sonrisa cansada pero agradecida. Esto ayuda mucho, hija mía. Mucho. Ver el alivio en su rostro hacía que la dureza de los días valiera la pena. Me decía a mí misma que estaba haciendo lo correcto, que estaba ayudando a mi familia. Era mi mantra, la frase que repetía en mi cabeza cada vez que sentía que las lágrimas querían asomar. Yo era obediente, yo era trabajadora, intentaba ser invisible, pero estaba a punto de descubrir que, para hombres como don Ricardo, la invisibilidad no es suficiente. Necesitan verte para asegurarse de que pueden pisarte. El primer golpe no fue físico, fue una palabra, lanzada como una piedra. Ocurrió un martes, un día particularmente ajetreado. El almacén estaba lleno de mujeres haciendo sus compras semanales. El bullicio de las conversaciones se mezclaba con el sonido de la balanza y el rasgar del papel de envolver. Yo corría de un lado para otro, intentando atender todos los pedidos. Doña Mercedes, una señora mayor y un poco sorda, me pidió 1 litro de aceite a granel. Cogí la gran garrafa de cristal y la lata de metal para medir. Mis manos estaban un poco resbaladizas por el queso que acababa de cortar. Mientras vertía el líquido dorado y espeso, un poco se escurrió por el exterior de la lata y goteó en el suelo, formando un pequeño charco brillante. Fue una cosa mínima, un accidente, pero para don Ricardo fue una ofensa capital. Inútil. La palabra resonó por todo el almacén. El sonido pareció absorber todas las demás conversaciones. El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Todas las cabezas se giraron en mi dirección. Me quedé paralizada, con la lata de aceite en la mano, mi rostro ardiendo como si me hubieran abofeteado. Salió de detrás del mostrador, su cuerpo macizo moviéndose con una rapidez sorprendente. Se detuvo frente a mí, mirando la pequeña mancha en el suelo y luego a mí. Su desprecio era palpable. ¿No puedes hacer una sola cosa bien?, sibiló, la voz baja ahora, lo que de alguna manera era peor que el grito.
Este aceite cuesta dinero, dinero que tú, con tu miserable trabajo, nunca podrás pagar. No pude decir nada. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí los ojos de todas las mujeres sobre mí, algunos con pena, otros con cierta vergüenza. Nadie dijo una palabra en mi defensa. El miedo a don Ricardo era más fuerte que la compasión. «Limpia eso», ordenó, arrojándome un trapo sucio. «Y que no se repita». Regresó detrás de su mostrador, reanudando sus anotaciones en el libro de tapas negras, como si nada hubiera pasado. El zumbido de las conversaciones se reanudó, pero más bajo, más contenido. Yo, de rodillas en el frío suelo de piedra, limpiando el aceite, me sentía más pequeña y más expuesta que nunca en mi vida. La humillación era una mancha mucho más grande y más difícil de limpiar que la de aceite. Aquella noche, en casa, no se lo conté a nadie. ¿Cómo podría explicarle a mi madre que el hombre que nos estaba ayudando a sobrevivir me había llamado inútil delante de todo el pueblo? ¿Cómo podría añadir esa preocupación a la carga que mis padres ya llevaban? Así que me guardé la vergüenza. Me la tragué, y se asentó en mi estómago como una piedra. Fue la primera de muchas. Aún no lo sabía, pero don Ricardo acababa de descubrir mi debilidad, mi silencio, y la iba a explotar sin piedad. A partir de aquel día, la dinámica cambió. La barrera de la indiferencia profesional se rompió, y don Ricardo comenzó a ejercer sobre mí una tiranía menuda y constante. Sus ataques ya no eran explosiones públicas, sino una corriente sutil y venenosa de críticas y menosprecios diarios. Si barría el suelo, encontraba un rincón olvidado. «¿Te estás quedando ciega, muchacha?». Si ordenaba las latas de conserva, las cambiaba de sitio justo después, refunfuñando que mi lógica era de cabeza hueca. Cuando hacía una cuenta de cabeza, la verificaba en su ábaco, chasqueando las bolas con una lentitud deliberada, haciéndome esperar en agonía, para luego anunciar con un suspiro teatral: «Por suerte, esta vez has acertado. Un milagro». Nunca más me llamó inútil en voz alta. En su lugar, usaba palabras como lenta, torpe, distraída. Eran pequeños alfileres, pinchazos diarios que poco a poco iban minando mi confianza. Empecé a dudar de mí misma en todo. Vacilaba antes de cada tarea, repasando mentalmente sus posibles críticas. El almacén se convirtió en una prisión donde yo era la única prisionera y él, mi carcelero omnipresente. Su método era perversamente inteligente. Rara vez me criticaba cuando había muchos clientes, especialmente los hombres más importantes del pueblo. Sus ataques se reservaban para los momentos en que estábamos solos o cuando la tienda estaba llena de mujeres que, él sabía, no se atreverían a intervenir. Creaba un personaje público de comerciante exigente pero justo, mientras que en la penumbra de las estanterías del fondo se deleitaba en desmantelar la autoestima de una chiquilla de 15 años. Vivía en un estado de tensión perpetua. Mis hombros estaban siempre encogidos, mi estómago siempre apretado. En casa, me volví más silenciosa. Mi hermano Carlos intentaba hacerme reír con sus payasadas, pero mi sonrisa era forzada. Mi madre me miraba con preocupación. «Estás muy pálida, Elena. ¿Comes bien? ¿Es muy pesado el trabajo?» «Estoy bien, mamá. Es solo cansancio». Mentía. La mentira era una carga adicional. Me sentía aislada, atrapada en un ciclo de humillación en el trabajo y de disimulo en casa. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba atrapada dentro del almacén, las estanterías inclinándose sobre mí, y la voz de don Ricardo resonando en la oscuridad, repitiendo todos mis fallos. El sol de Andalucía, que tanto amaba, parecía haber perdido su brillo. Los días se convirtieron en una larga y gris jornada que soportar, con el único objetivo de llegar al final, recoger mis monedas el sábado y empezar de nuevo el lunes. La niña soñadora que leía bajo el alcornoque estaba desapareciendo, reemplazada por una sombra asustada que había aprendido que su valor se medía por el número de errores que no cometía. Y, a los ojos de don Ricardo, yo siempre cometía demasiados. Fue en medio de esta niebla de miedo y monotonía cuando apareció Sofía. Era nieta de uno de los proveedores de almendras de don Ricardo, de un pueblo vecino. Su abuelo había enfermado, y ella venía 1 o 2 veces por semana a traer la mercancía, y, a veces, se quedaba unas horas ayudando a pelar nueces o a embolsar legumbres en el almacén del fondo, por unas monedas extra. Sofía era diferente a mí. Tenía mi edad, quizás 1 año más, pero parecía poseer una serenidad que yo había perdido hacía mucho tiempo. Era callada, pero no tímida. Sus ojos,
de un marrón oscuro y profundo, eran increíblemente observadores. Donde yo bajaba la mirada, ella la mantenía firme. Donde yo me encogía, ella permanecía erguida. Al principio, apenas hablamos. Intercambiábamos solo los saludos necesarios. Me sentía demasiado avergonzada para iniciar una conversación. Tenía miedo de que viera en mí a la chica inútil y torpe que don Ricardo describía. Pero Sofía no parecía darse cuenta, o fingía no darse cuenta, de los comentarios despectivos que él me dirigía. Un día, estábamos las dos en la trastienda, separando los frijoles buenos de los malos. Don Ricardo acababa de reprenderme por haber tardado demasiado en encontrar un tipo específico de vinagre para un cliente. Todavía me ardía la cara y luchaba por no llorar. «No es un buen hombre», dijo Sofía, sin apartar la vista de su trabajo. Su voz era baja y tranquila, pero la afirmación fue tan directa que me tomó por sorpresa. La miré, asustada. Nadie hablaba mal de don Ricardo. Era un tabú. «No digas eso», susurré, mirando nerviosamente hacia la puerta que daba a la tienda principal. Ella se encogió de hombros. Un gesto sutil. «Es la verdad. La gente le tiene miedo. Por eso fingen que es respetable. Pero el miedo no es lo mismo que el respeto». Hizo una pausa, empujando un frijol perfecto hacia el montón bueno. «Mi abuelo dice que los hombres como él se alimentan del silencio de los demás». Sus palabras me golpearon como un rayo. Se alimentan del silencio de los demás. Era exactamente eso. Mi silencio era su alimento. A partir de ese día, un frágil vínculo comenzó a formarse entre nosotras. Nuestras conversaciones eran cortas, robadas, susurradas en la trastienda. Ella me contaba cosas sobre su pueblo, sobre su sueño de aprender a coser profesionalmente algún día. Yo, poco a poco, empecé a compartir pequeñas frustraciones. Nunca le conté la verdadera profundidad de mi angustia, pero solo el hecho de tener a alguien que veía a don Ricardo por lo que era, y no por la fachada que presentaba, fue un bálsamo para mi alma herida. Sofía era como una pequeña vela encendida en la oscuridad del almacén. Su presencia no ahuyentaba el frío, pero lo hacía un poco más soportable. No me ofrecía soluciones fáciles ni palabras de lástima. Me ofrecía algo mucho más valioso, la validación silenciosa de que la culpa no era mía. Y esa pequeña semilla de validación, plantada en el suelo árido de mi autoestima, comenzó, muy lentamente, a echar raíces. El peso de mi secreto era abrumador. Todas las noches, en la mesa de la cena, construía una fortaleza a mi alrededor. Mi padre hablaba de la tierra, del calor, de la falta de lluvia. Mi madre contaba las novedades del pueblo. Mi hermano Carlos parloteaba sobre sus aventuras con los amigos. Y yo participaba con monosílabos y sonrisas forzadas. Me sentía como una actriz en una obra de teatro, desempeñando el papel de la hija obediente y cansada, mientras por dentro mi mundo se desmoronaba. La razón por la que no contaba nada era una compleja red de miedos. El principal era el miedo a perder el trabajo. Sabía, con una certeza dolorosa, cuánto necesitaba mi familia ese dinero. Si le contaba a mi padre lo que pasaba, conociendo su orgullo, marcharía hasta el almacén y me sacaría de allí en el acto. ¿Y después? Después vendría más deuda, más preocupación, más noches de susurros ansiosos entre mis padres. Yo no podía ser la causa de eso. También estaba la vergüenza. Don Ricardo había logrado convencer a una parte de mí de que yo era, de hecho, el problema, que si fuera más rápida, más inteligente, más cuidadosa, nada de eso pasaría. Admitir lo que sucedía sería admitir mi propia ineptitud. Era más fácil soportar su crueldad en secreto que enfrentar la mirada de lástima de mi propia familia. Y por último, estaba el deseo de protegerlos. Ya tenían tantas cargas, la sequía, la incertidumbre del futuro. Mi sufrimiento parecía un problema pequeño en comparación. ¿Para qué añadir otra nube negra a su cielo ya tan cargado? Este disimulo cobraba su precio. Me alejaba de ellos, no físicamente, sino emocionalmente. Mi madre intentaba acercarse. «Elena, ¿qué te pasa, hija? Puedes contármelo». Se sentaba en el borde de mi cama por la noche, su mano cálida acariciando mi brazo. Sentía un deseo inmenso de desahogarme, de llorar en su regazo como cuando era niña, pero las palabras se quedaban atascadas en mi garganta, ahogadas por el miedo y la vergüenza. «No es nada, mamá. Solo estoy cansada», repetía, con la voz ahogada contra la almohada. Me sentía una traidora. Ellos me ofrecían su amor y su preocupación, y yo respondía con mentiras. El almacén de don Ricardo no era solo mi lugar de trabajo. Se estaba convirtiendo en el centro de mi existencia.
sus reglas, su crueldad, su voz, todo eso me seguía a casa. Se sentaba conmigo a la mesa de la cena y se acostaba conmigo en la cama por la noche. Estaba físicamente en casa, pero mi mente seguía atrapada allí, en las sombras frías entre las estanterías de la abundancia. La soledad que sentía en medio de mi propia familia era a veces más dolorosa que cualquier palabra que don Ricardo pudiera dirigirme. El incidente con las aceitunas fue el punto más bajo. Fue la humillación llevada a un nuevo nivel, una cruel actuación escenificada para un público selecto. Era una tarde cálida y bochornosa. El almacén estaba relativamente vacío. Don Ricardo había recibido una nueva remesa de aceitunas en conserva, en grandes frascos de cristal que pesaban 1 tonelada. Mi tarea era transportarlos desde la trastienda hasta las estanterías de la parte delantera. Los frascos eran grandes y torpes. Solo podía cargar uno a la vez, abrazándolo contra mi pecho. Ya había hecho varios viajes, y mis brazos temblaban de esfuerzo. En el último viaje, cuando estaba colocando el frasco en la estantería más alta, mis dedos sudorosos resbalaron. El frasco se inclinó, golpeó el borde de la estantería y cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. El cristal se hizo añicos en 1000 pedazos, aceitunas verdes, pimientos rojos, y las almueras se esparcieron por el suelo de piedra en un desorden pegajoso y maloliente. Me quedé inmóvil, mirando el desastre. El sonido del cristal rompiéndose todavía resonaba en mis oídos. Mi corazón latía descontroladamente. Don Ricardo apareció en la puerta de su despacho. No gritó, simplemente miró al suelo, luego a mí, y una sonrisa lenta y desagradable se extendió por su rostro. «Vaya, vaya, vaya», dijo, con la voz peligrosamente tranquila. «Miren lo que ha conseguido hacer nuestra niña prodigio». En ese momento, entraron en la tienda 2 de los agricultores más ricos de la región, hombres con los que a don Ricardo le gustaba lucirse. Era el público perfecto para él. Se volvió hacia ellos, con un gesto teatral en mi dirección. «Vean, señores, esto es lo que pasa cuando se intenta ayudar a los pobres. Les damos una oportunidad y destrozan nuestra propiedad. Esta muchacha, está torpe, me cuesta más dinero del que produce». Mi cara ardía en llamas. Las lágrimas me picaban en los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. Los 2 hombres me miraron con incomodidad, sin saber qué decir. «Coge la escoba y el recogedor», me ordenó don Ricardo, con la sonrisa aún en los labios, «y vas a limpiar cada trozo de cristal, y luego vas a fregar el suelo de rodillas hasta que no quede ni una gota de esta porquería. Quizás así aprendas el valor de las cosas». Mientras barría los trozos de cristal, sintiendo las miradas de los hombres en mi espalda, él continuó su monólogo. «El valor del frasco se descontará de tu salario. Probablemente tendrás que trabajar un mes entero gratis para pagarlo». Era mentira, por supuesto. El frasco no costaba tanto, pero la verdad no importaba. Lo que importaba era el espectáculo, la demostración de su poder sobre mí. Cuando los hombres finalmente se fueron, todavía avergonzados, yo estaba de rodillas, fregando el suelo con un cubo de agua sucia. Las lágrimas que había contenido comenzaron a caer, mezclándose con la salmuera en el suelo. En aquel momento, de rodillas en el suelo frío y pegajoso de la abundancia, algo dentro de mí se rompió, pero al mismo tiempo, algo nuevo y duro comenzó a formarse en su lugar. Era una semilla de rabia, pequeña y fría, pero innegable. Todavía tenía miedo. Pero por primera vez, el miedo no estaba solo. Tenía compañía. Sofía llegó al día siguiente y me encontró silenciosa y sombría. Tenía las manos arañadas en varios sitios por los trozos de cristal y me dolían las rodillas. No dije nada sobre el incidente, pero ella lo sabía. Las noticias corrían rápido en un pueblo pequeño. Estábamos en la trastienda, pelando almendras. El sonido de las cáscaras al romperse era el único ruido entre nosotras. Finalmente, se detuvo y me miró. Sus ojos no contenían lástima, sino una especie de comprensión furiosa. «Supe lo que hizo», dijo, simplemente. Seguí trabajando, incapaz de mirarla a la cara. La vergüenza aún estaba demasiado fresca. «No fue culpa tuya, Elena». Dejé caer el frasco. Susurré con voz ronca. «¿Y qué?», replicó ella, con una intensidad que me sorprendió. «Los accidentes ocurren. Lo que él hizo no fue corregir un error, fue crueldad. Disfrutó humillándote». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era más suave. «Mi abuelo me contó una historia una vez, sobre un perro rabioso que ladraba a todo el mundo en su pueblo. Todos tenían miedo y huían. Pero un día, un niño pequeño, que no sabía que debía tener miedo,
Simplemente se detuvo y miró al perro. No gritó, no corrió, solo lo miró a los ojos. El perro, confundido por la falta de miedo, dejó de ladrar, meneó la cola y se fue. La miré, sin entender a dónde quería llegar. Él es como ese perro, Elena, explicó Sofía. Ladra y enseña los dientes porque espera que huyas. Tu miedo es lo que le da poder. Se alimenta de eso. Pero tengo miedo, admití, con la voz temblorosa. Tengo mucho miedo. Lo sé, dijo ella con amabilidad. No te digo que no tengas miedo. Te digo que no dejes que lo vea. No le des la satisfacción. Cogió una almendra y rompió la cáscara con un chasquido seco. Hay fuerza en el silencio, pero también hay fuerza en devolver la mirada, en no bajar la cabeza, aunque por dentro estés temblando. Las palabras de Sofía no fueron una solución mágica, no hicieron desaparecer mi miedo, pero cambiaron la forma en que lo veía. La historia del perro se quedó en mi mente. La idea de que el poder de don Ricardo no era inherente a él, sino algo que yo, y otros como yo, le dábamos con nuestro miedo, era revolucionaria. No me dijo que lo enfrentara o que me quejara. Me aconsejó algo mucho más sutil y quizás mucho más poderoso. Me aconsejó reclamar mi espacio interior, no dejar que su crueldad me definiera. Aquella tarde, al salir del almacén, don Ricardo estaba en la puerta. Normalmente, habría pasado junto a él con la cabeza gacha, intentando ser lo más invisible posible. Pero, recordando las palabras de Sofía, hice algo diferente. Respiré hondo, erguí los hombros y, al pasar a su lado, lo miré directamente a los ojos durante una fracción de segundo. No dije nada, no sonreí, solo una mirada directa, sin sumisión. Lo pillé por sorpresa. Vi un destello de confusión en su rostro antes de que se recompusiera con su ceño fruncido habitual. Fue una victoria minúscula, invisible para cualquier otra persona en el mundo, pero para mí fue monumental. Aquel día, no huí, miré al perro a los ojos, y por primera vez en muchos meses, sentí una pequeña, pero real, chispa de poder. La feria de San Roque, en agosto, era el punto álgido del año en Alcalá. Durante una semana, el pueblo se transformaba. Las calles se decoraban con guirnaldas de papel de colores, farolillos y banderas. El aire se llenaba del olor a almendras garrapiñadas y churros, del sonido de la música de las sevillanas y de las risas de los niños. Era una pausa bienvenida en la rutina dura y monótona de la vida rural. Mi familia adoraba la feria. Era una de las pocas épocas del año en que mi padre se permitía relajarse. Nos llevaba a ver los caballos, nos compraba dulces e incluso intentaba, torpemente, bailar unas sevillanas con mi madre, lo que nos hacía reír a todos. Para mí, la feria era un atisbo de un mundo diferente, un mundo de alegría y despreocupación que parecía a años luz de la oscuridad de la abundancia. En aquellos días, intentaba olvidar a don Ricardo, intentaba sumergirme en el ambiente festivo, dejarme llevar por la música y la multitud. Una de las noches, estaba con mis padres y mi hermano paseando por la plaza principal, que estaba abarrotada de gente. Me sentía casi feliz, casi normal. Entonces lo vi. Don Ricardo estaba con un grupo de otros hombres importantes del pueblo, cerca de la caseta de vinos. Reían a carcajadas, sus barrigas temblando. Estaba en su elemento, desempeñando el papel de patriarca benevolente de la comunidad. Mi estómago se contrajo al instante. La alegría que sentía se evaporó como agua sobre una piedra caliente. Intenté desviar la mirada, tirando de la mano de mi madre para ir en otra dirección, pero era demasiado tarde. Su mirada se encontró con la mía por encima de las cabezas de la multitud. No sonrió, solo me hizo un asentimiento de cabeza casi imperceptible, un gesto que decía, «Te veo, incluso aquí, en este lugar de alegría, todavía me perteneces». Más tarde, mientras mi familia estaba distraída viendo un espectáculo de fuegos artificiales, pasó a mi lado. Yo estaba cerca de la fuente, intentando recuperar mi espíritu festivo. Ralentizó el paso y, sin detenerse, murmuró, con la voz lo suficientemente baja para que nadie más oyera. «No te acostumbres a esta buena vida, muchacha. Mañana vuelves a fregar el suelo». Fue un golpe rápido y preciso, diseñado para recordarme mi lugar, y funcionó. El resto de la noche fue un borrón. Los fuegos artificiales parecían menos brillantes, la música menos alegre. Su sombra se había extendido hasta el único refugio que me quedaba. La feria, que debería haber sido una semana de libertad, se convirtió en una prueba más del alcance de su poder. No se contentaba con controlar mis horas de trabajo. Quería poseer mi vida entera. Quería asegurarse de que, incluso en mis momentos más felices,
el recuerdo de mi sumisión estuviera siempre presente. Aquella noche, acostada en mi cama, escuchando la música lejana de la fiesta, comprendí la verdadera naturaleza de mi prisión. No tenía muros de piedra, pero era igual de real, y comprendí, con una claridad aterradora, que si no encontraba una manera de luchar, acabaría por consumir todo lo que quedaba de mí. Mi padre, Mateo, era un hombre de la tierra. Entendía los ciclos del sol y de la lluvia, el silencio de los olivos y el lenguaje del viento. No era un hombre de muchas palabras, pero poseía una profunda capacidad de observación, la misma que usaba para saber cuándo una aceituna estaba lista para ser recogida, o cuándo una nube en el horizonte significaba problemas, y me estaba observando a mí. Notaba mi silencio en la mesa, la forma en que me sobresaltaba con cualquier ruido fuerte, las ojeras oscuras bajo mis ojos. Mi madre, más directa, preguntaba y se preocupaba abiertamente. Mi padre observaba en silencio, juntando las piezas. Un domingo al atardecer, estaba sentada en los escalones de la entrada de casa, remendando una de las camisas de trabajo de mi padre. Se acercó y se sentó a mi lado. Permanecimos en silencio durante un rato, observando el sol ponerse tras las colinas, pintando el cielo de naranja y púrpura. El alcornoque está dando menos bellotas este año, dijo, finalmente. No era una pregunta, era una observación. Es la sequía, respondí, sin levantar la vista de mi costura. Asintió con la cabeza. La tierra sufre en silencio, pero si no le das agua, acaba muriendo por dentro. Hizo una pausa, y sentí su mirada sobre mí. Las personas son como la tierra, Elena. Continué cosiendo, el corazón latiéndome un poco más rápido. Sabía que no estaba hablando de árboles. Ese hombre, don Ricardo, comenzó, con voz vacilante, como si pisara terreno frágil. ¿Te trata bien? La pregunta directa me tomó por sorpresa. Mi primer instinto fue mentir, dar la respuesta ensayada. Sí, papá. Es exigente, pero justo. Pero las palabras no salieron. Miré las manos de mi padre, grandes y agrietadas, las uñas permanentemente manchadas de tierra, manos que habían trabajado toda la vida para darnos lo poco que teníamos, manos que me habían enseñado a hacer mi primera cometa de papel. Sentí un nudo en la garganta. Tenía tantas ganas de contárselo. Quería derrumbarme y dejar que me protegiera. Pero la imagen de su rostro preocupado, del peso adicional que mis palabras le causarían, me detuvo. Es un trabajo difícil, dije, eligiendo las palabras con cuidado. Él espera mucho de mí. No era una mentira, pero tampoco era la verdad. Era una cortina de humo. Mi padre suspiró, un sonido largo y cansado. Sabía que no estaba siendo totalmente honesta. No insistió. Respetaba demasiado mi silencio como para forzarlo, pero su preocupación era palpable. Recuerda, hija mía, dijo, posando su pesada mano en mi hombro. Ningún trabajo vale tu paz, ninguna moneda vale tu alma. Se levantó y volvió a entrar en la casa. Me quedé allí, viendo desaparecer la última luz del día, con la camisa de mi padre en las manos. Sus palabras resonaban en mi mente. Ninguna moneda vale tu alma. Sabía que tenía razón, y por primera vez me pregunté si el precio que estábamos pagando por mi ayuda era, de hecho, demasiado alto. La conversación no resolvió nada, pero abrió una pequeña fisura en mi armadura de silencio, y me demostró que, aunque me sintiera sola, había alguien que veía el sufrimiento de la tierra, incluso cuando sufría en silencio. La revelación, cuando llegó, no fue un trueno, sino un susurro oído por casualidad. Fue uno de esos momentos que reorganizan el mundo, que cogen todas las piezas sueltas del puzzle y las encajan con una claridad terrible. Ocurrió una tarde lluviosa de otoño. La lluvia era una bendición para la tierra, pero significaba un día lento en el almacén. Sofía estaba allí, ayudándome a organizar el stock en la trastienda. Don Ricardo estaba en su pequeño despacho, una habitación exigua separada de la tienda principal por una fina puerta de madera. Estaba reunido con un hombre que no conocía, un forastero bien vestido con zapatos que brillaban incluso en la penumbra. Normalmente, no habría prestado atención. Pero la puerta del despacho no estaba bien cerrada, y la voz de don Ricardo, habitualmente controlada, era un poco más alta de lo normal, llena de una excitación codiciosa. «Es una inversión segura», decía don Ricardo. «Esta gente es simple. Un mal año de cosecha, una pequeña deuda aquí y allá, y se ven acorralados. No entienden de intereses compuestos ni de cláusulas contractuales. Firman cualquier cosa para salvar la cosecha del próximo año.
Sofía y yo intercambiamos una mirada. Dejamos lo que estábamos haciendo, en silencio, escuchando. ¿Y Mateo, el padre de la muchacha que trabaja para mí?, preguntó el forastero. Su tierra es la mejor, la que tiene el pozo. Se me heló la sangre. Oí la risa baja y satisfecha de don Ricardo. Mateo es orgulloso, pero el orgullo no pone comida en la mesa. La hija trabaja aquí por una miseria. Él sabe que depende de mi buena voluntad. Es solo cuestión de tiempo. Un empujón más, un poco más de presión, y la tierra será nuestra por una fracción de su valor real. La muchacha es mi llave. Mientras esté aquí, bajo mi control, la familia no tiene a dónde recurrir. El mundo pareció ralentizarse. Cada palabra era un martillo golpeando un clavo, fijando una horrible verdad en su lugar. Mi trabajo no era solo un trabajo. Su crueldad no era solo mal carácter. Era una estrategia, una herramienta. No solo me estaba humillando a mí, estaba humillando a mi familia a través de mí. Estaba usando mi presencia, nuestra necesidad, como palanca para quitarnos lo único de valor que teníamos, nuestra tierra. Mi debilidad percibida, mi miedo, mi silencio, todo era parte de su plan. Estaba quebrando mi espíritu para quebrar el espíritu de mi padre. Miré a Sofía. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par por la conmoción y la rabia. Se llevó un dedo a los labios, y nos alejamos de la puerta, moviéndonos como fantasmas. En ese momento, todo cambió. Mi angustia personal se transformó en algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de mi dolor o mi humillación, se trataba de mi familia, de nuestro hogar, del legado de mis abuelos. La semilla de rabia que había nacido el día de las aceitunas comenzó a germinar, alimentada por esta venenosa revelación. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una furia fría y decidida. Don Ricardo había cometido un error. Pensaba que yo era frágil, una pieza en su juego. No sabía que, al apuntar a mi familia, acababa de darme una razón para luchar mucho más fuerte que mi miedo. Pensaba que yo era su llave. Mal sabía él que estaba a punto de convertirme en la cerradura que le barrería el paso para siempre. Aquella noche, no pude dormir. La conversación que había oído se repetía en mi cabeza, cada palabra quemando como un hierro candente. La furia había dado paso a un miedo helado, pero por debajo de todo, había una sensación nueva y extraña, determinación. No podía permitir que eso sucediera. Al día siguiente, busqué a Sofía en cuanto llegó. La llevé al rincón más alejado del almacén, detrás de una pila de sacos de harina. «Tenemos que hacer algo», susurré, con la voz temblorosa de urgencia. «Lo sé», respondió ella con el rostro serio. «¿Pero qué? Es poderoso, Elena. Nadie nos va a creer». Tenía razón. Éramos dos muchachas. Nuestra palabra contra la de don Ricardo Vega. Sería ridículo. No podemos enfrentarnos a él, dije, mi cerebro trabajando frenéticamente. Tenemos que encontrar pruebas, algo que no pueda negar. Recordé su libro de cuentas, el de tapas negras, donde anotaba todo obsesivamente. Y recordé otra cosa. Tenía 2 libros. Uno, más grande y antiguo, que estaba a la vista en el mostrador. Pero el de tapas negras lo guardaba en el cajón de su despacho y solo lo sacaba cuando pensaba que nadie estaba mirando. «Los libros», le dije a Sofía. «Tiene 2 libros de cuentas. Estoy segura de que uno es para Hacienda y el otro es el verdadero, donde anota las deudas de la gente, los intereses que cobra». El plan era peligroso, casi una locura, pero era lo único que se nos ocurría. Decidimos que, en cuanto tuviéramos una oportunidad, intentaríamos encontrar el libro negro y copiar la información. Nuestra rebelión no sería con gritos, sino con susurros y secretos. Comenzamos nuestra pequeña conspiración. Nos volvimos más observadoras que nunca. Trazamos un mapa de la rutina de don Ricardo, cuándo salía a almorzar, cuándo iba al banco, cuándo se distraía charlando con clientes importantes. Eran pequeñas ventanas de oportunidad, que duraban solo unos minutos. Nuestro primer intento fue un fracaso nervioso. Don Ricardo salió a hablar con el alcalde en la plaza. Sofía se quedó de guardia en la puerta, mientras yo me escabullía hacia el despacho. El cajón estaba cerrado con llave. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se oía en todo el pueblo. Volví junto a Sofía, derrotada, pero no nos rendimos. Empezamos a prestar atención a dónde guardaba las llaves. Descubrimos que las colgaba de un clavo escondido detrás de un calendario en la pared del despacho. Nuestra oportunidad surgió la semana siguiente. Tuvo que ir a Jerez a resolver un problema con un proveedor, y dijo que no volvería hasta el final de la tarde. Me dejó a cargo de la tienda, una señal irónica de su arrogancia.
Nunca sospecharía de mí. En cuanto se fue, Sofía y yo pusimos nuestro plan en acción. Ella se quedó en la tienda, lista para avisarme si alguien entraba. Yo fui al despacho. Me temblaban tanto las manos que apenas pude coger las llaves del clavo. Abrí el cajón, y allí estaba, el libro de tapas negras. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de la caligrafía apretada de don Ricardo. Eran listas de nombres: mi padre, el abuelo de Sofía y muchos otros del pueblo. Al lado de cada nombre había columnas de números, el valor del préstamo, y luego una serie de otros números que comprendí que eran intereses exorbitantes, tasas inventadas, cantidades que crecían a una velocidad aterradora. Era un sistema de servidumbre por deuda, todo meticulosamente documentado. Con un lápiz y unas hojas de papel que habíamos escondido, empezamos a copiar lo más rápido que pudimos. Copiábamos nombres, fechas, cantidades. Cada línea que escribíamos era un trozo de prueba, un ladrillo en el muro que estábamos construyendo contra él. Era un trabajo peligroso y aterrador. Cada crujido de la puerta de la tienda me hacía sobresaltar. Pero la visión de los nombres de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestra propia familia, en aquellas páginas, nos daba el coraje para continuar. Estábamos desenterrando el sucio secreto que mantenía a Alcalá de los Valles como rehén. El peligro de nuestra empresa se hizo terriblemente real unos días después. Habíamos conseguido copiar varias páginas del libro en diferentes ocasiones. Guardábamos nuestras notas en una pequeña bolsa de tela, escondida bajo una tabla suelta en el suelo de la trastienda, un escondite que conocía desde que era niña y jugaba allí. Una tarde, estábamos las dos en el almacén, comparando nuestras notas, intentando descifrar el patrón del sistema de don Ricardo. Estábamos tan concentradas que no oímos sus pasos. La puerta se abrió de repente. «¿Qué estáis cuchicheando ahí detrás?», preguntó, su voz llena de sospecha. Mi corazón se detuvo. En un movimiento instintivo, Sofía metió los papeles debajo de un montón de sacos de arpillera vacíos. Me levanté, intentando parecer lo más natural posible. «Nada, don Ricardo. Solo estábamos viendo si estos sacos todavía servían», tartamudeé, mi voz saliendo unas octavas más alta de lo normal. No pareció convencido. Sus ojos pequeños y astutos recorrieron el almacén, deteniéndose por un instante en el montón de sacos donde estaban escondidos los papeles. Durante un segundo interminable, pensé que iba a mandarnos apartar los sacos. El tiempo pareció estirarse. Podía oír la sangre pulsar en mis oídos. Contuve la respiración. Dio un paso en nuestra dirección y luego se detuvo. Un cliente había entrado en la tienda y lo llamaba. Nos lanzó una última mirada de desconfianza. «Pónganse a trabajar. No les pago para que estén de charla». Se dio la vuelta y salió. En cuanto la puerta se cerró, Sofía y yo nos miramos, el alivio recorriéndonos como una ola. Yo temblaba de pies a cabeza. Había estado a punto. «Tenemos que tener más cuidado», susurró Sofía, su voz también temblorosa. «Esto es demasiado peligroso. Está sospechando». Aquella noche, apenas pude pegar ojo. El rostro desconfiado de don Ricardo me atormentaba. ¿Y si encontraba los papeles? ¿Qué nos haría? No nos haría daño físicamente, quizás, pero nos arruinaría. Me despediría del trabajo y esparciría mentiras sobre Sofía y yo por todo el pueblo. Nadie nos daría trabajo. Nuestras familias quedarían deshonradas. El miedo casi me paralizó. Pensé en rendirme, en quemar los papeles y olvidarlo todo. Sería el camino más fácil. Pero luego recordé el nombre de mi padre en el libro. Recordé la arrogancia en la voz de don Ricardo cuando dijo que yo era su llave. La rabia venció al miedo. Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir solas. Éramos demasiado vulnerables. Necesitábamos un aliado. Alguien en quien pudiéramos confiar. Alguien con suficiente edad y estatus en el pueblo como para ser escuchado. Alguien que no tuviera miedo de don Ricardo. Y solo había una persona en Alcalá que encajaba en esa descripción. Doña Carmen, la panadera, era una institución en Alcalá de los Valles. Viuda desde hacía más de 20 años, gestionaba la panadería familiar con una eficiencia de hierro y un corazón que, se decía, era tan cálido como sus hornos. Era una mujer de 70 y pocos años, pequeña y enérgica, con una mirada penetrante que parecía ver a través de todas las pretensiones. Todo el mundo la respetaba, incluido, a regañadientes, don Ricardo. Era una de las pocas personas del pueblo que no le debía dinero, pues siempre había gestionado su negocio con una prudencia feroz. Decidir abordarla fue una cosa, hacerlo fue otra completamente diferente. Pasamos 2 días armándonos de valor. Finalmente,
Un atardecer, cuando la panadería ya estaba casi cerrando, Sofía y yo entramos. El delicioso olor a pan recién hecho y pasteles llenaba el aire, un contraste reconfortante con el olor a moho de la abundancia. Doña Carmen estaba limpiando el mostrador de mármol. Levantó la vista y nos sonrió. Una sonrisa genuina. «Elena, Sofía, ¿qué os trae por aquí a estas horas? ¿Queréis llevaros un pan para mañana?» «En realidad, doña Carmen, queríamos hablar con usted». Empecé, con la voz quebrada. «Es importante». Vio la seriedad en nuestros rostros. Su expresión cambió. «Entrad, entrad, venid a la cocina». La seguimos a la parte de atrás de la tienda, un espacio amplio y cálido dominado por un enorme horno de ladrillo. Se sentó a una pequeña mesa de madera y nos señaló 2 sillas. «Sentaos, contadme qué os aflige. Tenéis cara de haber visto un fantasma». Con el corazón latiendo descontroladamente, empecé a hablar. Se lo conté todo, sobre la crueldad de don Ricardo, sobre la conversación que habíamos oído, sobre el libro de tapas negras, sobre los papeles que habíamos copiado. Sofía intervenía ocasionalmente para añadir un detalle o confirmar una parte de la historia. Mientras hablábamos, sacamos de nuestra bolsa de tela las hojas de papel arrugadas y las pusimos sobre la mesa. Doña Carmen nos escuchó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Sus ojos recorrían nuestras notas, los nombres, los números. Cuando terminamos, un pesado silencio se instaló en la cocina, roto solo por el crepitar de la leña enfriándose en el horno. Contuve la respiración, temiendo su reacción. ¿Y si no nos creía? ¿Y si nos echaba diciendo que éramos 2 niñas tontas inventando historias? Finalmente, levantó la vista de los papeles y nos miró. «Siempre lo supe», dijo, la voz baja y dura como la piedra. «Siempre supe que ese hombre era un buitre. He visto a demasiadas buenas familias perderlo todo después de pedirle ayuda, pero nunca tuve pruebas». Cogió una de nuestras hojas, su mano arrugada temblando ligeramente de rabia. «Esto», dijo, golpeando con el dedo la lista de nombres. «Esto es pura maldad, esclavizar a la gente a través de su desgracia». El alivio que sentí fue tan inmenso que casi lloré. Nos creía. «Habéis sido muy valientes, las 2», continuó, su mirada suavizándose un poco, «y muy imprudentes. Lo que habéis hecho es peligroso». Hizo una pausa, y luego su expresión se volvió ferozmente determinada. «Pero ahora ya no estáis solas. Vamos a atrapar a este ladrón, pero lo haremos de la manera correcta, con inteligencia, no con rabia». Aquella noche, en la cálida cocina de la panadería, nuestra pequeña conspiración de 2 muchachas se transformó en una alianza de 3 generaciones. La sabiduría y el coraje de doña Carmen eran la armadura que nos faltaba. Por primera vez, sentí que teníamos una oportunidad real de vencer. Con doña Carmen a nuestro lado, nuestra misión ganó estructura y propósito. Ella era la generala y nosotras, sus soldados. Su cocina se convirtió en nuestro cuartel general secreto. «La rabia es un buen combustible, pero la paciencia es el mejor mapa», nos decía. «No podemos actuar precipitadamente. Necesitamos más que solo números en un papel. Necesitamos historias. Necesitamos poner rostros junto a estos nombres». Nuestro plan se volvió más sofisticado. Ya no se trataba solo de copiar el libro de cuentas. Bajo la guía de doña Carmen, empezamos a reunir testimonios. Era un trabajo delicado, que requería la máxima discreción. Doña Carmen empezó hablando con sus amigas más antiguas, mujeres como ella, viudas y matriarcas que conocían todos los secretos del pueblo. No les contaba nuestro plan, pero hacía preguntas sutiles. «¿Cómo está Manuel? Supe que tuvo un mal año con las viñas. Espero que no haya tenido que ir a pedir ayuda a quien no debe». Las respuestas, a menudo dadas en susurros y con miradas nerviosas, confirmaban lo que ya sabíamos. Mi papel y el de Sofía también cambiaron. En el almacén, nos convertimos en observadoras atentas de las interacciones de don Ricardo con los clientes endeudados. Prestábamos atención a sus palabras, al tono amenazante disfrazado de consejo, a la forma en que los hacía sentirse pequeños e impotentes. Lo memorizábamos todo y se lo contábamos a doña Carmen por la noche. Sofía, que viajaba entre nuestro pueblo y el suyo, empezó a hablar con otras familias que también hacían negocios con don Ricardo. Descubrió que su red se extendía mucho más allá de los límites de Alcalá. Era una araña en el centro de una vasta telaraña de deudas y desesperación. La tarea más difícil me tocó a mí. Doña Carmen insistió en que tenía que hablar con mi padre. «Necesita saberlo, Elena. No toda la historia, quizás, pero necesita estar alerta. Y necesitamos saber exactamente cuál es su situación».
Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Una noche, cuando mi madre y mi hermano ya se habían acostado, me senté con mi padre a la mesa de la cocina, con el corazón en un puño. Le conté que había oído rumores de que don Ricardo estaba usando tácticas deshonestas para apoderarse de las tierras. Le dije que debía tener cuidado. Me escuchó en silencio, su rostro endureciéndose. Luego, fue a una vieja caja de madera y sacó unos papeles. Eran los documentos del préstamo que había hecho con don Ricardo. Él no entendía los detalles, los intereses, las cláusulas. Solo sabía que, por mucho que pagara, la deuda parecía no disminuir nunca. Juntos, miramos los papeles. Con lo poco que yo había aprendido al copiar el libro negro, empecé a ver las trampas. Vi las tasas ocultas, los intereses que aumentaban sin previo aviso. Le expliqué lo que pude. Por primera vez, mi padre vio la verdadera naturaleza de su prisión. Su expresión no era de derrota, sino de una rabia lenta y profunda. «Ese ladrón», murmuró. Cada día que pasaba, nuestra colección de pruebas crecía. Teníamos nuestras copias del libro, teníamos las historias de las familias, teníamos los documentos de mi padre. La imagen del entramado de don Ricardo se volvía cada vez más nítida y más fea. El trabajo era agotador y aterrador, pero también nos daba fuerza. Ya no éramos víctimas pasivas, éramos investigadoras, cronistas de la verdad. Estábamos tejiendo una red, no de deuda, sino de justicia, y sabíamos que, pronto, llegaría la hora de lanzarla. A medida que nuestra red de pruebas se hacía más densa, el peso de la verdad se volvía casi insoportable. Durante el día, desempeñaba mi papel en el almacén, sonriendo a los clientes y obedeciendo las órdenes de don Ricardo, mientras mi estómago se retorcía con el conocimiento de lo que él era. Por la noche, me reunía con Sofía y doña Carmen, planeando y conspirando. Vivía una doble vida, y la tensión me estaba consumiendo. Empecé a tener dolores de cabeza constantes. Perdí el apetito. Mi madre me miraba con una preocupación cada vez mayor. Me estaba consumiendo bajo el estrés. El punto de ruptura llegó una noche en que don Ricardo fue particularmente cruel. Me había acusado de haber dado mal el cambio a un cliente, lo cual no era cierto, y me había humillado delante de varias personas, llamándome no solo incompetente, sino también deshonesta. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Llegué a casa temblando, sintiéndome sucia y agotada. Fui directamente a mi habitación y me derrumbé en la cama, finalmente dejando que las lágrimas corrieran libremente. Eran lágrimas no solo de dolor, sino de rabia, frustración y miedo. Mi madre entró en la habitación, atraída por mis sollozos. Se sentó en la cama y simplemente me abrazó. No dijo nada durante un largo rato. Solo me sostuvo, dejándome llorar. Su abrazo un puerto seguro en medio de mi tormenta interior. Cuando mis sollozos disminuyeron, se apartó un poco y me secó las lágrimas con el pulgar. «Basta, Elena», dijo, su voz suave pero con una firmeza de acero. «Basta de secretos. Sea lo que sea, te está destruyendo. Cuéntamelo». Y finalmente, la presa se rompió. Se lo conté. No todo. No sobre el plan, ni sobre Sofía y doña Carmen, pero le conté sobre la humillación diaria, sobre las palabras crueles, sobre cómo don Ricardo me hacía sentir, sobre el incidente de ese día. Mientras hablaba, su rostro se transformó. La preocupación dio paso a una furia protectora, la furia de una leona defendiendo a su cría. Cuando terminé, me abrazó de nuevo, con fuerza. «Mañana dejas ese trabajo», dijo, su voz temblando de rabia. «No volverás a poner un pie en ese lugar. Encontraremos otra manera. Pediremos limosna si es necesario. Pero tú no vuelves con ese hombre». Su apoyo incondicional fue como un bálsamo. Pero sabía que no podía rendirme. «No ahora. Estábamos demasiado cerca». «No, mamá», dije, mi propia voz sorprendiéndome por su firmeza. «No puedo rendirme. Todavía no. Hay más en esta historia. Es más grande que yo». No le expliqué los detalles, pero vio la nueva determinación en mis ojos. Vio que su hija asustada había encontrado una columna vertebral. No lo comprendió del todo, pero confió en mí. «Entonces, ¿qué quieres que haga?», preguntó. «Solo, está conmigo. Cree en mí», pedí. Asintió con la cabeza, sus ojos brillando de lágrimas y orgullo. «Siempre, hija mía, siempre». Aquella noche, algo cambió fundamentalmente. Había compartido una parte de mi carga, y en lugar de aplastarme, me había fortalecido. El amor de mi madre se convirtió en un hilo más en nuestra red. Ya no luchaba solo por la justicia para los demás, luchaba también por mí, por la niña que don Ricardo había intentado destruir, y con mi madre a mi lado, me sentí más fuerte que nunca,
La verdad seguía siendo pesada, pero ahora sabía que no tenía que cargarla sola. Javier Vega, el hijo de don Ricardo, era una sombra pálida y arrogante de su padre. Tenía unos 18 años y venía al almacén de vez en cuando, más para exhibirse que para trabajar. Trataba el lugar como su feudo personal, paseándose entre las estanterías con un aire de superioridad, como si estuviera inspeccionando sus posesiones. Era delgado donde su padre era corpulento, pálido donde su padre era rubicundo, pero compartía la misma mirada calculadora y el mismo desprecio mal disimulado por aquellos que consideraba inferiores, lo que, a su entender, era prácticamente todo el mundo. Rara vez me hablaba. Para él, yo era solo parte del decorado, tan insignificante como un saco de patatas o una escoba apoyada en la pared. Cuando se dignaba a dirigirme la palabra, era para darme una orden con un tono de fastidio, como si el simple acto de hablarme lo cansara. «Muchacha, tráele una botella de vino a mi padre». Nunca un por favor o un gracias. Lo detestaba, quizás incluso más que a su padre. La crueldad de don Ricardo era la de un tirano que había construido su poder. La de Javier era la de un heredero mimado, que nunca había tenido que luchar por nada, y que creía que el mundo se lo debía todo. Era el producto de la riqueza y el poder de su padre, y encarnaba su peor versión, sin ninguna pretensión de respetabilidad. Un día, apareció en el almacén con unos amigos, chicos de la ciudad, ruidosos y presumidos. Se reían y se burlaban de las cosas de la tienda. Javier, queriendo lucirse, empezó a darme órdenes ridículas. «Muchacha, súbete a esa escalera y coge aquella caja de latas de ahí arriba». «No, espera, he cambiado de idea. Baja. Ahora ve a ver si las arañas han anidado detrás de los sacos de harina». Sus amigos se reían. Sentía mi cara enrojecer de rabia y humillación. Pero, recordando mi propósito, nuestro plan secreto, me tragué el orgullo y obedecí en silencio. Era una actriz desempeñando un papel, el papel de la sierva dócil. Javier, decepcionado por mi falta de reacción, se acercó a mí. «¿Qué pasa? ¿Te ha comido la lengua el gato?», provocó, su rostro demasiado cerca del mío. «Mi padre dice que eres lenta, pero yo creo que simplemente eres estúpida, como todos en este agujero de pueblo». En ese momento, quise responderle. Quise decirle todo lo que pensaba de él y de su padre, pero miré más allá de él y vi el libro de tapas negras en el escritorio del despacho, donde don Ricardo lo había dejado por un momento, nuestro verdadero objetivo. Respiré hondo y bajé la vista, desempeñando mi papel. «Sí, señorito Javier», murmuré. Se rió, satisfecho. «Así me gusta. Aprende cuál es tu lugar». Él y sus amigos se fueron, dejando un rastro de arrogancia en el aire. Me quedé allí, temblando, no de miedo, sino de una rabia contenida. Su crueldad gratuita reforzó mi determinación. Él, al igual que su padre, me veía como frágil, insignificante, un objeto. Ese recuerdo quedaría grabado en mí. Décadas más tarde, cuando un Javier más viejo, pero no más sabio, se sentara a mi mesa, llamándome frágil, mientras intentaba robar mi tierra, sería este el momento que recordaría. El momento en que su arrogancia ciega sembró las semillas de su propia derrota. No sabía, ni nunca sabría, que la muchacha estúpida, a la que humilló aquel día, estaba silenciosamente planeando la caída de su familia. Con las pruebas reunidas y los testimonios formando un coro de injusticia, doña Carmen decidió que era hora de actuar. «No podemos ir a la Guardia Civil», dijo, durante una de nuestras reuniones nocturnas en la panadería. «El sargento juega a las cartas con Ricardo todos los jueves. Sería como entregarle nuestro plan en bandeja». Su estrategia era más sutil, y creía ella, más eficaz. «En este pueblo», explicó, «hay dos tipos de poder, el poder del dinero, que es el de Ricardo, y el poder de la moral, de la reputación. Es ahí donde lo vamos a atacar». Su plan consistía en presentar nuestras pruebas a dos de las personas más respetadas de Alcalá, cuya autoridad moral era incuestionable: el padre Miguel, el viejo párroco, y don Alejandro, el médico del pueblo, un hombre jubilado que había traído al mundo a la mitad de la población. Eran hombres a los que don Ricardo no podía intimidar ni comprar fácilmente. «Pero no vamos a hacer una denuncia formal», continuó doña Carmen. «Vamos a convocar una reunión, una conversación, nosotras tres, el padre Miguel, el doctor Alejandro y el propio don Ricardo». Sofía y yo la miramos, horrorizadas. «¿Invitarlo?», tartamudeé. «Nunca vendrá, y si viene lo negará todo». «Oh, vendrá», dijo doña Carmen, con un brillo astuto en los ojos. «Yo lo invitaré personalmente.
Le diré que el cura y el médico quieren discutir un asunto importante para la comunidad que le concierne. Su vanidad y su curiosidad no le permitirán negarse. Y cuando esté allí, acorralado por la autoridad moral del cura y del médico, no tendrá a dónde huir. El plan era audaz y aterrador. La idea de estar en la misma habitación que don Ricardo, acusándolo cara a cara, me revolvía el estómago. Pero confiaba en doña Carmen. Su sabiduría era nuestra brújula. Pasamos los días siguientes preparándonos. Organizamos nuestros papeles, las copias del libro, las notas sobre las conversaciones. Hicimos un resumen claro y conciso de cada caso, de cada familia atrapada en su red. Doña Carmen ensayó con nosotras lo que diríamos. Elena, tú contarás tu historia. ¿Cómo te trató? ¿Cómo oíste la conversación? Habla con calma, con dignidad. Tu verdad es tu arma más fuerte, me instruyó. Sofía, tú hablarás sobre lo que descubriste en los otros pueblos, para demostrar que esto no es un caso aislado. Y yo presentaré las pruebas y ataré todos los cabos. La reunión se fijó para un jueves por la tarde, en la sacristía de la iglesia, un lugar neutro y solemne. Doña Carmen habló primero con el cura y el médico, presentándoles un resumen de la situación. Ambos se quedaron conmocionados y aceptaron inmediatamente participar. Después, fue personalmente a invitar a don Ricardo. Como ella había predicho, su arrogancia no le permitió rechazar una invitación de figuras tan importantes. Probablemente pensó que sería para consultarle sobre algún asunto comunitario, para pedirle un donativo. La víspera de la reunión, el miedo se apoderó de mí. Las dudas me asaltaron. ¿Y si salía mal? ¿Y si nadie nos creía? ¿Y si las consecuencias eran terribles? Fui a ver a Sofía. La encontré tan asustada como yo. Nos sentamos juntas, en silencio, en la trastienda, el lugar donde todo había comenzado. Tenemos que hacerlo, dijo finalmente, más para convencerse a sí misma que a mí. Por mi abuelo, por tu padre, por nosotras, añadí, en voz baja. En ese momento, nuestra alianza se selló una vez más. Nuestro miedo compartido se convirtió en una fuente de fuerza. Fuera cual fuera el resultado, enfrentaríamos el día siguiente juntas. La mañana de la reunión se arrastró, cada minuto una pequeña eternidad. Fui a trabajar como de costumbre, mi cuerpo moviéndose en automático mientras mi mente repasaba lo que tendría que decir. Don Ricardo estaba de un humor particularmente agrio, ladrando órdenes a diestro y siniestro. No tenía ni la menor idea de lo que le esperaba. La ironía de la situación me daba una extraña sensación de calma. El detonante final, el empujón que no sabía que necesitaba, llegó alrededor del mediodía. Mi padre entró en la tienda. Era raro que viniera. Normalmente era mi madre la que hacía las compras. Venía a comprar unas semillas y parecía cansado y preocupado. Se dirigió al mostrador donde estaba don Ricardo. «Buenos días, Ricardo», dijo mi padre, con su cortesía habitual. Don Ricardo lo miró por encima de sus gafas, con aire de desprecio. «Mateo, ¿tus olivos ya se han muerto todos de sed o todavía estás intentando ordeñar piedras?» Mi padre se puso rígido. «La tierra es dura, pero nosotros somos más duros», respondió, con voz firme. Don Ricardo se rió, un sonido desagradable. «La dureza no paga las cuentas, ¿verdad? Quizás deberías pasar más tiempo trabajando y menos soñando. Hombres como tú han nacido para servir, no para poseer. Deberías recordarlo». La humillación fue pública y brutal. Varias personas en la tienda lo oyeron. El rostro de mi padre se puso rojo, no de vergüenza, sino de una rabia impotente. No respondió. Solo pagó por sus semillas en silencio y salió de la tienda, con los hombros encorvados. Yo lo observé todo, escondida detrás de una estantería. Y en ese momento, todo mi miedo desapareció, reemplazado por una furia helada y límpida. Aquella ofensa no era para mí, era para mi padre, para el hombre más honesto y trabajador que conocía, un hombre cuyo único crimen era ser pobre y orgulloso. Don Ricardo acababa de firmar su propia sentencia. Había insultado a mi padre, pero había armado mi alma. Toda la vacilación que aún sentía se evaporó. Mi voz, que temía que temblara, encontró su cimiento. Ya no iba a hablar por mí, ni siquiera por las otras familias. Iba a hablar por mi padre, iba a defender su honor. Cuando salí del almacén para ir a la iglesia, miré a don Ricardo. Estaba contando dinero, lamiéndose los dedos para separar los billetes. Ni siquiera se fijó en mí. Para él, yo era invisible. No podía estar más equivocado. La muchacha invisible iba de camino a hacerle enfrentar la luz. La sacristía era una sala pequeña y austera, con paredes de piedra fría y olor a incienso y cera vieja.
Un gran crucifijo de madera oscura dominaba la pared. El padre Miguel, un anciano de rostro arrugado y ojos bondadosos, y el doctor Alejandro, con su pelo blanco impecablemente peinado y su postura erguida, ya estaban allí. Sofía, doña Carmen y yo nos sentamos en uno de los bancos de madera. Don Ricardo llegó el último. Entró en la sala con su arrogancia habitual, el pecho hinchado, una sonrisa condescendiente en los labios. Padre, doctor, Carmen, ¿a qué debo el honor?, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. Su sonrisa vaciló cuando nos vio, a Sofía y a mí. Una arruga de confusión y molestia se formó en su frente. Siéntese, Ricardo, dijo el padre Miguel, su voz suave pero con un tono de autoridad que no admitía réplica. Don Ricardo se sentó, visiblemente incómodo. Se hizo el silencio. Doña Carmen me hizo una seña con la cabeza. Era mi turno. Me levanté. Me temblaban las piernas, pero mi voz, cuando hablé, fue sorprendentemente firme. Miré directamente a don Ricardo. He trabajado para usted casi un año, don Ricardo, empecé, y durante casi un año, usted me ha tratado con desprecio y crueldad. Me ha humillado, me ha hecho sentir que no valía nada. Él resopló. Esto es un disparate. Le di trabajo a esta muchacha cuando su familia no tenía dónde caerse muerta. Esto es ingratitud. Déjela hablar, Ricardo, interrumpió el doctor Alejandro, su voz cortante. Continué, mi coraje creciendo con cada palabra. Les conté la conversación que había oído, sus palabras exactas sobre mi padre, sobre cómo yo era su llave para conseguir nuestra tierra. El color del rostro de don Ricardo empezó a cambiar, de su habitual tono rojizo a un pálido enfermizo. Mentiras, la imaginación de una niña, protestó, su voz ahora estridente. Después, Sofía se levantó. Con una calma impresionante, habló de los otros pueblos, de los otros agricultores atrapados en la misma trampa. Dio nombres, fechas. Su telaraña estaba siendo expuesta, hilo por hilo. Finalmente, doña Carmen se levantó. Caminó hasta la mesa y colocó nuestros papeles sobre ella. Las copias del libro negro. Esto no son mentiras, Ricardo, dijo, su voz resonando en la sacristía. Esta es tu letra, tu libro de cuentas secreto, la prueba de tu usura, de tu deshonestidad. Sabemos cómo operas. Prestas dinero con intereses criminales, manipulas las cuentas, y luego, cuando las familias ya no pueden pagar, te quedas con sus tierras por nada. Cogió una hoja. El nombre de Mateo, el padre de Elena, el nombre del abuelo de Sofía, el nombre de la mitad de la gente decente de este pueblo. Están todos aquí. Don Ricardo miró los papeles, y luego los rostros del cura y del médico. Su mirada era la de un animal acorralado. Su arrogancia se desmoronó, reemplazada primero por la negación, luego por la rabia, y finalmente, por el miedo. Vio en los ojos de aquellos dos hombres que su poder, construido sobre la reputación y el miedo, acababa de evaporarse. «Esto es una conspiración», gritó. Estas brujas lo han inventado todo, pero nadie lo escuchaba. El padre Miguel se levantó, su rostro una imagen de profunda desilusión. «Que Dios se apiade de tu alma, Ricardo, porque los hombres de este pueblo no lo harán». En ese momento, el poder cambió de manos. Ya no estaba con el hombre rico y arrogante. Estaba con la verdad. Estaba con la anciana panadera y las dos muchachas que se habían negado a permanecer en silencio. Don Ricardo se levantó y salió de la sacristía, no como un tirano, sino como un hombre derrotado, su sombra pareciendo de repente mucho más pequeña. No hubo un juicio público. No hubo intervención de la Guardia Civil. La justicia en Alcalá de los Valles funcionó de una manera más antigua y quizás más eficaz. La noticia se extendió, no como un incendio, sino como el humo, infiltrándose en cada casa, en cada conversación. Nadie sabía los detalles exactos de la reunión en la sacristía, pero la conclusión era clara. La máscara de don Ricardo había caído. El padre Miguel, desde el púlpito, el domingo siguiente, dio un sermón apasionado sobre la codicia, la usura y el pecado de explotar a los débiles. No mencionó nombres, pero todos en la iglesia sabían de quién estaba hablando. Don Ricardo estaba presente, sentado en su banco habitual en primera fila, su rostro una máscara de piedra. La gente empezó a tratarlo de forma diferente. El miedo dio paso a un desprecio frío. Los saludos en la calle se hicieron más cortos, o dejaron de existir. Sus antiguos compinches empezaron a mantener la distancia. La gente seguía comprando en su almacén, por necesidad, pero las interacciones eran estrictamente comerciales. El poder social que tanto apreciaba se había desvanecido. Las familias endeudadas,
animadas por el cambio en el ambiente, empezaron a unirse. Con la ayuda discreta de doña Carmen y del doctor Alejandro, renegociaron sus deudas. Algunos pagaron lo que era justo, otros simplemente dejaron de pagar los intereses absurdos. Don Ricardo, sin su reputación para protegerlo, no pudo hacer nada. Su telaraña había sido rasgada. Al día siguiente de la reunión, no fui a trabajar. No me despedí. Simplemente no aparecí. Fue mi madre quien fue al almacén, al final del día, a recoger mi último salario. Me contó que entró en la tienda con la cabeza bien alta. Don Ricardo le dio el dinero sin decir una palabra, sin siquiera mirarla a los ojos. Mi marcha no fue una huida, fue una declaración. Ya no necesitaba esconderme ni tener miedo. La vida continuó, pero algo en Alcalá había cambiado para siempre. La gente caminaba un poco más erguida. Había un nuevo sentido de comunidad, forjado en la resistencia silenciosa a un tirano. Habían aprendido que la fuerza no venía del dinero o del poder, sino de la unión y el coraje de decir la verdad. En cuanto a mí, me sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. El aire parecía más ligero, los colores más vivos. Había entrado en la abundancia, como una niña asustada, y había salido de allí como una joven mujer que conocía su propia fuerza. La experiencia me había dejado cicatrices, pero también me había dado una resiliencia que me serviría para el resto de mi vida. Había mirado al abismo, y en lugar de caer, había aprendido a volar. La vida después de la abundancia no fue fácil, pero fue libre. Nuestra situación financiera siguió siendo precaria, pero la atmósfera en nuestra casa cambió por completo. La tensión desapareció, reemplazada por un renovado sentido de unión y propósito. Mi padre parecía haber rejuvenecido 10 años. Con la amenaza de don Ricardo disminuida, volvió a trabajar su tierra con una nueva energía, un nuevo optimismo. Doña Carmen, fiel a su palabra, me ofreció trabajo en la panadería. No era mucho, pero era un trabajo honesto en un ambiente cálido y acogedor. Empecé limpiando y ayudando en el mostrador, pero rápidamente me enamoré del arte de hacer pan. Doña Carmen era una maestra paciente y sabia. Me enseñó los secretos de la masa, la importancia de la paciencia, la magia de la transformación del simple trigo en alimento que nutría el alma. En la panadería, descubrí un talento que no sabía que tenía. Mis manos, que antes temblaban de miedo en el almacén, se volvieron firmes y hábiles para amasar el pan. Mi mente, que antes estaba ocupada anticipando insultos, se concentraba ahora en recetas y tiempos de cocción. Encontré una paz y una satisfacción en el trabajo que nunca creí posible. Sofía también encontró su camino. Su familia, libre de la aplastante deuda, prosperó. Convenció a su abuelo para que la dejara ir a Jerez a aprender costura con una prima. Nos veíamos menos, pero nuestra amistad permaneció fuerte, un lazo forjado en el fuego. Intercambiábamos cartas y, siempre que venía a Alcalá, pasábamos horas poniéndonos al día, riendo de nuestras antiguas batallas y soñando con el futuro. Los años pasaron. Mi hermano Carlos creció y se convirtió en un hombre. Me casé con un buen muchacho del pueblo, un agricultor llamado Antonio, que amaba la tierra tanto como mi padre. Tuvimos nuestros propios hijos. Seguí trabajando con doña Carmen, y cuando se hizo demasiado mayor para continuar, me dejó la panadería. Me convertí en la panadera de Alcalá, la guardiana de sus secretos y de su legado. Don Ricardo envejeció, convirtiéndose en un hombre amargado y solitario. Su riqueza ya no le traía respeto. Su hijo Javier, que nunca aprendió el valor del trabajo, acabó dilapidando gran parte de la fortuna familiar y se mudó a la ciudad. El almacén, la abundancia, perdió su brillo y acabó cerrando. La historia de lo que habíamos hecho se convirtió en una especie de leyenda local, contada en voz baja. Las muchachas que se enfrentaron al lobo. Pero para mí, nunca fue una leyenda. Fue mi vida. Fue la lección fundamental que me enseñó que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en el coraje de actuar a pesar de él. Fue la lección que me moldeó, que me convirtió en la mujer, la madre y, finalmente, la abuela que llegué a ser. Una mujer que aprendió, de la manera más dura, que la fragilidad es a menudo una ilusión impuesta por otros, y que dentro del alma más silenciosa puede residir el poder de cambiar el mundo. Y esa misma lección resonó a través de las décadas, trayéndome de vuelta a mi sala de estar, al olor a romero y polvo, con la madera fría de la mesa bajo mis manos. El rostro de mi sobrino Javier estaba frente a mí, contorsionado en una máscara de impaciencia. Se parecía tanto a su padre, a su abuelo, la misma arrogancia,
La misma creencia de que el dinero y la astucia podían comprarlo todo, la misma incapacidad para ver la fuerza en lo que él consideraba débil. Tía, con todo el respeto, usted siempre ha sido frágil. Deje que los más fuertes resuelvan las cosas. Siempre ha sido así. Sus palabras, que pretendían disminuirme, tuvieron el efecto contrario. No me hirieron. Al contrario, encendieron la llama de aquella chiquilla de 15 años que todavía vivía dentro de mí, la muchacha que se había enfrentado a su abuelo en la sacristía, la muchacha que él y su padre nunca habían visto realmente. Lo miré, no al hombre de negocios de mediana edad que tenía delante, sino al niño mimado que me había humillado en el almacén hacía tantos años, y me di cuenta de que, a diferencia de mí, él no había cambiado nada. Seguía viendo el mundo a través de las mismas lentes distorsionadas de poder y debilidad. No tenía ni idea de la ironía de la situación. Estaba intentando usar las mismas tácticas de intimidación de su abuelo, sin saber que yo era la arquitecta de la caída de ese mismo abuelo. Estaba intentando intimidar a la mujer que había aprendido a no tener miedo de su tipo de hombre. Una lenta sonrisa se formó en mis labios. Una sonrisa genuina, la primera que le dirigía en todo el día. Una sonrisa que lo tomó completamente por sorpresa. ¿Frágil?, repetí, mi voz tranquila y clara, sin ningún temblor. Javier, no tienes ni la más remota idea de lo que es la fuerza. Me miró, confundido. Esperaba lágrimas, argumentos, quizás una rendición cansada. No esperaba este desafío sereno. La tierra no está en venta, continué, mi voz ganando una resonancia que venía de un lugar profundo. Nunca lo ha estado, y nunca lo estará. Especialmente para ti. Cogí la carpeta de cuero que él había empujado hacia mi lado de la mesa. No la abrí, simplemente la empujé de vuelta hacia él, un gesto final e inequívoco. El tiempo de la negociación, de la persuasión, había terminado. El tiempo de la memoria había llegado. Y estaba a punto de darle una lección de historia que nunca olvidaría. Siéntate, Javier, dije. Mi tono no era una petición, sino una orden suave. Sorprendido por el repentino cambio de dinámica, obedeció. Me incliné hacia adelante, mis manos todavía apoyadas en la mesa, pero ahora no como señal de debilidad, sino de autoridad. Voy a contarte una historia, la historia de tu abuelo y de una muchacha de 15 años que trabajaba en su almacén, y se la conté, se lo conté todo. Mi tono era fáctico, desprovisto de autocompasión o rabia. Simplemente relaté los acontecimientos tal como sucedieron, la humillación, el miedo, el descubrimiento del libro negro, la alianza con Sofía y doña Carmen, la reunión en la sacristía. Mientras hablaba, observé cómo su rostro pasaba por una serie de transformaciones. La arrogancia dio paso a la incredulidad, luego a la incomodidad, y finalmente a una especie de comprensión conmocionada. La historia que él conocía, la de su familia como pilar de la comunidad, estaba siendo desmantelada frente a él, reemplazada por una verdad mucho más sombría. Tu familia construyó su riqueza sobre la miseria de los demás, concluí, con voz firme. Y tu abuelo cometió un error fatal. Subestimó a aquellos a los que intentó aplastar. Pensó que yo era frágil, tal como tú lo piensas ahora. Pero la fragilidad, Javier, es una perspectiva. Lo que él veía como debilidad, mi silencio, mi juventud, mi género, era en realidad mi escudo. Detrás de él, yo observaba, aprendía y luchaba. Se quedó en silencio, incapaz de hablar. Su plan, su proyecto de negocio, todo parecía de repente patético y pequeño frente a la historia que acababa de escuchar. Esta tierra, dije, y mi voz se llenó de una emoción profunda. No es solo un trozo de suelo con olivos, es la prueba de que sobrevivimos, es el legado de la resiliencia de mi padre, es el símbolo de todo lo que tu familia intentó quitarnos, y no pudo. Vender esta tierra sería traicionar cada lágrima, cada momento de miedo y cada gramo de coraje que me trajeron hasta aquí. Sería dejar que tu abuelo ganara, 60 años después. Me levanté. El sonido de la silla al arrastrarse por el suelo de madera fue el único ruido en la sala. Ahora ya sabes la verdad. Coge tus papeles y vete. Y no vuelvas nunca más a esta casa a hablarme de fragilidad. Javier se levantó lentamente, como un hombre mucho más viejo. Cogió la carpeta, pero no me miró. Por primera vez, vi en él no al depredador, sino al descendiente de un hombre derrotado. Caminó hasta la puerta, la abrió y salió al fuerte sol de Andalucía, sin decir una palabra. Me quedé sola en la sala silenciosa. Caminé hasta la ventana,
y lo observé alejarse por la calle polvorienta. No sentí triunfo, ni rabia, solo una paz profunda y duradera. La paz de un círculo que finalmente se había cerrado. La chiquilla de 15 años y la abuela de 74 eran finalmente una sola, unidas por una única y poderosa verdad. La fuerza no es la ausencia de cicatrices, la fuerza es lo que hacemos con ellas. Y por eso les he contado esta historia, porque en cada uno de nosotros existe una voz que otros pueden intentar silenciar, un poder que pueden etiquetar como debilidad. Mi esperanza es que, al escuchar mi viaje, encuentren el coraje para honrar el suyo. Así como yo encontré mi voz, espero que encuentren la suya en los comentarios. Compartan sus reflexiones, dejen un me gusta si esta historia les ha conmovido y, por supuesto, suscríbanse al canal para que más historias de fuerza silenciosa puedan ser escuchadas, porque el mundo las necesita, ahora más que nunca.